mucho más que esto. Pero ahora, fuera de chiste, fuera de capaz todas las cosas que estamos acostumbrados a hacer, tenemos un tema importante del cual hablar el día martes. Todos nos sentimos atravesados, al menos todas las personas con un poco de sentimientos y conciencia social, nos sentimos atravesados por las cosas que estuvieron pasando, ya que nada, se movilizó por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, de Congreso hasta Plaza de Mayo, y asistieron muchísima gente. Sí. Se calcula que alrededor de 1 millón de personas, aunque el gobierno esté tirando un número de 100.000 personas que no es para nada representante de lo que sucedió. Yo creo que todas las personas que tenemos una cámara enfrente, un micrófono o cualquier medio de comunicación para hablarle a 10, 20 o 100.000 personas, tenemos un superpoder que es el de poder manifestar nuestros pensamientos y poder resistir ante un montón de cosas que están pasando en el país actualmente. Así que bueno, a todos nos parecía pertinente poder hablar de esta situación, poder hablar del Día de la Memoria y hacerlo de la manera que nosotros sabemos hacerlo, que es con una columna, también informando y mostrando algunas cuestiones para quienes no sepan, que no tengan vergüenza de no saber, sino que justamente podamos aprender todos juntos algunas cosas. Banqué totalmente. Me miraste de una manera particular, Licha, como si me dieras el pie a algo. No sé, si querés puedes dar el pie a lo que trajiste. Bueno, dale, arranco. A ver. Traje pelis, como suele hacer siempre, básicamente. Ahí Salvo va. alguna vez. El as bajo la manga. Sí. Traje películas un poco pensando en estas fechas. Pero cuando hablábamos con los chicos sobre qué selección de películas o qué orientación le podíamos dar a la temática, se me ocurría, bueno, quizás si uno piensa en películas sobre la memoria, sobre la dictadura, hay ejemplos claros. Quizás el más reciente, el más resonante es el Argentina 1985, por el impacto que tuvo. Gran película. Sí, Está buena película que encima se estrenó en pocos cines. Sí. Pero bueno, eso por otra cuestión no política, sino por temas de plataformas. Pero bueno, ese tipo de películas como Argentina 1985, La Historia Oficial, que además tuvieron recorridos internacionales, Oscar, justo las dos, uno lo ganó, la otra no. Son películas que quizás se remiten a cierto revisionismo histórico, ¿no? O sea, son post-dictadura, post-proceso militar. Y a mí lo que me parecía más interesante era traer películas que se hicieron en contexto de dictadura. Ahí va. O sea, en esos años. Claro, Okay. Exactamente, durante el proceso militar. Bien. No películas que revisitan ese periodo histórico o que hablan sobre... Como por los ejemplo Crónica de desaparecidos. una fuga, por ejemplo. Claro, exactamente. Bueno, peli interesante igual también para mencionar. Sí, buenísima. Porque buenísima. encima Gran es película. local. Volvemos en el oeste, Claro, ¿viste? Como sí, que sí, siempre sí. uno vuelve. Mansión Cere. Pedrito, ¿estás listo con las fotos? Vamos a la primera peli. Bueno, hay 3 pelis que traje que representan 3, digamos, situaciones distintas que se daban en el cine en aquel momento. Esta es una película que, bueno, seguramente van a reconocer la gran mayoría a los 3 rostros que están en el póster: Olmedo, Porcel y Moria. Es una película dirigida por Hugo Sofovich, persona emblemática de la televisión y también del cine, y de un cine mucho más ligado quizás a lo comercial, un cine más interesado por sostener, si se quiere, una suerte de industria audiovisual que en ese momento tenía cierto peso todavía, y que viene a representar una suerte de cine evasivo, por así decirlo, o así se lo consideró después del proceso. Película de 1979, comedia ligera, y que la gente la catalogaba como una suerte de película que no proponía ningún tipo de discusión sobre lo que estaba pasando socialmente en aquel momento, pero que tampoco suscribía a las ideas, digamos, como muy predominantes de la dictadura, sino que se mantenía en el medio, por así decirlo. ¿Era como una especie de salida, por ejemplo? Claro, Porque el medio Porcel es... una salida en el sentido de que evadía la discusión. Claro, sí. Claro, era un cine evasivo. Invitaba a la gente a distraerse, a pasarla bien, pero sin tocar temáticas relacionadas con lo que ocurría socialmente. Que era quizás el cine que estaba permitido en ese momento, el no censurado. El único cine que se podía ver comercialmente. Claro, sí. Bueno, no el único, pero el que más se solía ver era este tipo de películas. Películas que no traían temáticas fuertes, temáticas de discusión política, que quizás hoy en día viéndolas sí son películas polémicas porque remiten mucho a lo sexual, a los estereotipos,
estereotipos tratados de una manera bastante despectiva, pero bueno, era un cine evasivo. Después hay una discusión alrededor de si estaba bien o no estaba bien hacerlo, porque bueno, había una industria que mantener, había gente que sí o sí iba a seguir haciendo cine, pero bueno, es cierto que es polémico al margen de lo estereotipo que siempre se ha hablado de Olmedo y Porcel, por esta cuestión de que evadía la realidad social. Ahora, si vamos a ver la siguiente película... Igual sobre eso, ¿no? También Sí. es difícil ponerse en ese lugar, Por eso, en sí, medio sí. de una época tan violenta y oscura del país, donde te puede pasar cualquier cosa. De hecho, a mucha gente le pasó de todo. Toma. Sí. Sin ser parte de ningún tipo de organización, de simplemente, no sé, ir a trabajar o ir a estudiar, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. como juzgar de qué hicieron tal o cual en esa época es medio, no sé, me parece a mí, ¿no? No sé. No, digo, sí, yo opino lo mismo. Creo que es un cine que genera polémica por la discusión, pero es difícil ponerse en ese lugar y discutir a la gente, che, ¿por qué no te disputabas políticamente con lo que estaba ocurriendo? Es complicado, es complicado. Pero bueno, la traje por eso. Al contrario, esta película de Adolfo Aristarain, Tiempo de Revancha, sí era una peli que tenía un estreno comercial, que estaba en cines, pero que trabajaba una suerte de subtexto. La peli trata sobre un empleado de una minera que decide fingir un accidente laboral para cobrar una indemnización, un juicio laboral, y hay una suerte de subtexto medio escondido en ese conflicto empresarial donde de alguna manera se hace una alegoría de lo que era la dictadura en ese momento. Y esta es una película contemporánea de 1981. Bueno, este era el otro cine, el cine comercial, pero que intentaba esconder o meter, si se quiere, algunas ideas, como algo lo más hicieron muchos subliminal, músicos. algo más subliminal. Claro, sí. Sí, perdón, recordemos lo mediocres que eran las personas que censuraban las películas para entender los mensajes subliminales o, Sí. o Sí. entre líneas que Sí, pasaban. sí, en el pasaba hasta en las momento. canciones. Pasaba. Bueno, esto era algo típico, claro, de la música, de la literatura también. Esta peli está en YouTube. Sí, El otro día vi un post que decía películas, no sé si sobre la dictadura específicamente, pero que estaban en YouTube y esta es una. Esta es una de las películas quizás más reconocidas de ese momento. Y ese director tuvo varias películas. Quizás la más conocida, no sé, esta es una que se llama Plata Dulce. Plata Dulce, Plata Dulce. sí. Pero que, vino después. Que tiene Vino que ver después. igual. Sí. De hecho, está marcada en ese contexto, ¿no? Si mal no recuerdo. Va por una temática bastante similar. Pero bueno, con esta idea también, ¿no? Del mensaje subliminal, de la alegoría, de agarrar una situación chiquita para explicar toda la realidad que Claro. estaba ocurriendo en Argentina. Muy bien. ¿La vieron ustedes? Tiempo Bueno, de Revancha, sí, la vi No, justamente yo no en vi. YouTube. No recuerdo bien cómo se llaman unos chicos que como que habían hecho como una restauración de la película y estaba en muy buena calidad en YouTube. Ya lo voy a buscar. Pero bueno, muy buena y también entendiendo esto, ¿no? Cómo funcionan las películas cómo funciona el subtexto de estas películas que llegan a los ojos de muchas personas y que pueden significar una historia, pero en el momento en el que te das cuenta en qué año se hacen, en el momento en el que te das cuenta de las personas involucradas, es cuando se relaciona con el contexto social. Sí. Generalmente igual las obras artísticas, o sea cine o sea lo que sea, las que suelen más destacarse son aquellas que trabajan el subtexto, es decir, las que establecen una suerte de premisa, pero en el fondo están queriendo contarte otra cosa. Llevar algo más adelante. Claro, pero bueno, en este caso tiene un valor extra, si se quiere, desde el análisis cinematográfico, no sé si cinematográfico, pero desde el valor histórico que le damos nosotros por el momento en el que se hizo. Pero todas las buenas pelis, para mí, tienen eso. Se posicionan. Sí, se posicionan o tratan de transmitir algo. Sí, que para la época Sí. no es poco. No. Y obviamente que esto, para mí, no desmerece el cine de Hugo Anterior. Sofovich. No, claro, porque si no es como poner a las películas como en una suerte de búsqueda Debatirlas, única. Claro, debatirla si está bien o mal, tal o cual cosa. No, y como que todas las películas Antofibio, tienen que Sofovich. hacer lo mismo. Y la verdad que tampoco. Pero bueno. Pero, sigo. perdón, Sí. analicemos lo importante también para quienes no sepan, lo importante que eran estos centros de entretenimiento, como la primera película que vimos recién, Sí. para las personas que querían desligar el tema. O sea, recordemos que se estaba jugando un mundial, que las personas que estaban en la ESMA, en Avenida Libertador, escuchaban los festejos del mundial y estaban siendo sometidas a toda clase de torturas, al mismo tiempo que, por ejemplo, en las tapas de las revistas se hablaba de otra cosa, al mismo tiempo que en los medios no se tocaba el tema y que solo los medios del exterior podían hablar de eso. Claro, el Entonces, uso público era básicamente para distraer a la gente. Así Claro. como existían obras más ligadas a la propaganda para difundir ideas, había otras obras que estaban pensadas directamente para distraer. Como, bueno, en su momento el Mundial, que siempre se lo calificó desde ese lugar.
y con el cine o la tele pasaba lo mismo. Pero ahora quería mostrar un ejemplo un poco engañoso, que es el siguiente. Esta peli es menos conocida, no sé si lo ubica alguien, La Hora de los Hornos. ¿Allá? Algunos sí, Juli para mí sí. ¿No? La leí también ahora como en tono de esta fecha, la leí, pero no bueno, la vi. Es un poco engañosa porque esta peli sí sale en el contexto de una dictadura, pero no de la que estamos conmemorando, sino de la de Onganía. Ah, ok, bien. Peli de 1969, si mal no recuerdo. Revolución Argentina. Sí, esta se la consideró... se la considera más que una película, un ensayo audiovisual. Porque... es una película en sí. Se la considera un ensayo... un ensayo audiovisual porque no es una peli que trate de algo en particular. En el sentido de ficción clásica, no hay una trama, un personaje que seguimos, no cuenta la historia, sino que hay una temática que se sigue, que es el neocolonialismo en Argentina, la dependencia económica de ciertas potencias extranjeras, el surgimiento de movimientos populares como el peronismo acá en nuestro país. Digamos que hace un recorrido histórico sobre los distintos sucesos económicos y de clases sociales, y cómo responde este surgimiento popular que es el peronismo. Y es una peli que se filma en clandestinidad total, o sea, no tuvo un estreno comercial. El director es Pino Solanas. Mira, Pino Solanas. Sí, que bueno, siempre hizo un cine muy político. Esta es como su gran obra, es una peli larguísima de 4 horas, que está dividida en 3 partes. La primera está restaurada, que se la puede ver en buena calidad en YouTube. Yo no sé si llegué a ver toda la película, pero sí recuerdo esa primera parte, que es la más difundida, y es la que está más ligada a esta explicación, si se quiere, de dependencia económica y cómo influyeron Estados Unidos y otros países en términos económicos acá. Y está bueno igual que sea de plantear que esto arranca de antes. O sea, claro, no es que el 24 de marzo se levantó un grupo de milicos y dijo vamos a tumbar a la presidenta constitucional de la época, sino que viene marcando una época de antes. Está bien que entre Onganía y la dictadura del 76 hay un gobierno democrático que es el de Perón, el último mandato de él, pero viene de antes, es como un plan sistemático anterior. Sí, yo la traje porque me parecía esto, ¿no? Como que respetaba la temática y que es cierto, o sea, es algo que en el siglo XX... digamos, la gente estaba acostumbrada a esto. Sí, nuestros abuelos vivieron más tiempo en dictadura. Sí, en las sendas dictaduras que todo el país, más que en democracia como la conocemos nosotros. Sí. Y esta peli es interesante por ese tipo de realización. La gente que iba a filmar, por ejemplo, no sabía muchas veces dónde iban a filmar, sino que se armaba una suerte de protocolo de avisarle al último momento, o esperame en tal lugar, te paso a buscar, te llevo, después vemos. Es una peli que obviamente no se estrenó en salas de cine, sino que se la proyectaba en sindicatos, en universidades, en ciertos barrios. De boca en boca, ponele. Y que estaba pensada estrictamente para la discusión política. De hecho, siempre que se armaba una proyección, el proyeccionista o quien presentaba la película pensaba momentos para pausarla, por eso se habla de que la película está dividida en partes, para discutir políticamente sobre esa parte de la película. Era una herramienta política, no una herramienta de propaganda porque no tenía el aparato del Estado atrás como tuvieron otros tipos, pero una película de discusión. Claro. Yo creo que merece la pena verla, al menos para el que no esté tan acostumbrado a este tipo de documentales y pelis tan largas. La primera parte, que dura 1 hora y pico, está buena. Claro, es increíble eso. Una vez yo veía una entrevista que le preguntaban a una persona que militaba en los 70 y demás, que decía, ¿cómo operás desde la clandestinidad? Sí. O sea, ¿cómo haces para reunirte en tal lugar? Hoy en día, si no tenés el WhatsApp, es como que no te animás a mandarte a verte con alguien. Y mucho menos organizar algo que corre peligro de tu vida, básicamente. Así que nada, yo siempre recomiendo ver todo tipo de cine. Creo que si no vieron estas 3 películas, está bueno verlas como para ver qué es lo que se hacía en esos momentos, ¿no? Desde distintos enfoques y obviamente con distintas búsquedas. Sí, perdón, también para nuestro público, gente de nuestra edad, son 50 años los que en este caso esta peli más todavía. Claro, sí. Pero son 50 años los que nos separan de la fecha de esta peli, claro, más. Es la mitad de nuestra vida. Ni siquiera es que podríamos entender la cuestión sencillamente leyendo sobre el tema, sino que, claro, pararse en ese lugar, escuchar las canciones, mirar las películas y leer las revistas y los libros que no se podían leer
nos hace entender bien cómo funcionaban las cosas. También porque nacimos en libertad nosotros, ¿no? Claro. Nacimos teniendo todo y hoy nos criamos con internet, que tenemos el acceso a lo que queramos y poder entender también que estas cuestiones dividían al país, pero censuraban un montón de mentes pensantes que querían conseguir cosas y tenían que hacerlo, como dice Juan, en la clandestinidad, cosa que para nosotros es impensado. Tal cual. Sabés que me sumo a esto de ver, consumir películas, canciones, animarse a leer historias, escuchar testimonios. Totalmente. Por más de lo crudo que sean, ¿no? Uno cuando ve el juicio a las juntas, o hoy en día en Twitter se levantan muchas historias que ponen la foto del desaparecido o no sé, de lo que sucedió con determinada persona y cuentan su contexto en el momento en que murió o algo, y hay que animarse a leer. O sea, uno, no, creo que nosotros cuatro acá en la mesa estamos más o menos en la misma, de que entramos a temprana edad a esta historia, al menos yo nunca me sentí como por fuera, en el sentido de decir, uno tiene conciencia de lo que pasó, pero uno conoce a lo largo quizás de la adolescencia, después ya en los 20, que se encuentran, uno se encuentra con pares que conocen la historia o se animan a leer las cosas a esa edad, o por la facultad, o por justo el último año del secundario y demás, y antes quizás le daba un poco de pudor porque decía, violaban chicas, violaban chicos. Sí, hay un caso muy lamentablemente emblemático de un chico que lo empalan de 14 años y lo tiran en un vuelo de la muerte, que se creía que la destrucción de su cuerpo era por el golpe en las rocas y demás, y no, era por un empalamiento previo. O sea, es horrible hablar en estos términos, pero hay que hablarlo, porque 50 años en la historia no es nada. Y nosotros dentro de 25 años vamos a tener 50, y este golpe va a cumplir 75 años, y yo creo que se va a seguir marchando. Totalmente. Un alumno me preguntó, ¿va a seguir siendo fecha patria el 24 de marzo? No sé si se considera fecha patria, pero yo le dije, no sé si es patria, pero va a seguir siendo de los más importantes de nuestra historia moderna, porque es donde cambia el país. La censura no era porque simplemente no te gustaba una canción o no te gustaba. Incluso creo que el cine erótico hasta se prohibió, ¿no? Sí. Porque era considerado subversivo o que pervertía la mente. Sino que desaparecían o sea, había un objetivo claro, el que militaba, el que estaba en una villa trabajando. El que pensaba. Sí, los religiosos que también se movilizaban por algo, porque había religiosos, digo religiosos en general, porque así como hay católicos que fueron masacrados, también hay judíos, musulmanes también que fueron muertos y desaparecidos. Había otra parte que no, que estaba a favor, por eso es cívico-militar. Hay gente que se hizo mucha guita con todo esto, que apoyó, que lo avaló. De hecho, ¿cuántos apropiadores nunca le dieron la realidad a sus apropiados, a sus hijos secuestrados, y nunca se lo van a contar tampoco, ¿no? Entonces ahí también hay un cinismo y una perversión que es completa e inhumana. Por eso digo, no solamente que yo creo que como sociedad vamos a vivir siempre con esta dicotomía de que, como Elicha decía, que el gobierno tiene un problema con el número. Es como que lo tiene ya con los desaparecidos, con cuánta gente había en la plaza. El gobierno tiene un problema, punto. Claro, sí, es con todo, ¿viste? Aplica a cualquier cosa. Pero como sociedad que no quiere que haya más negacionismo, que quiere que haya memoria, que haya justicia, si nos quedamos solamente con la idea de que solamente pensaban distinto, y no solamente por pensar distinto te hacen las atrocidades que hacían. Sí. Perdón, también me sumo a lo del cívico. Jefes de empresas vendiendo a sus empleados. O sea, no existía realmente la moral, ¿no? Entonces eso es lo que capaz nos llega a poner en conflicto. Y una cosa más, a lo que decía Juan, es muy importante, por eso también mencionamos la cuestión de nuestras edades, por eso es tan importante la juventud y que sepan de todo esto. Nos pasa cada vez que fallece una abuela o madre de Plaza de Mayo, que está pasando mucho porque son personas grandes, nos pasa cada vez que nos quedamos sin testigos de esa época, que es que justamente estamos perdiendo a los testigos, a las personas que tuvieron que atravesar eso y que salieron con vida. Y mientras más pase el tiempo, menos testigos vamos a tener de esa época. Entonces es importante mantener justamente la memoria viva y hablar de estos temas siempre que se pueda, todos los años, en todo momento, no solo en marzo, sino que se tomen en las escuelas, que se pueda hablar en la calle y que no sea un tema tabú y que no se ponga en cuestionamiento el número, ni se ponga en cuestionamiento los montoneros, ni se pongan en cuestionamiento qué hicieron las personas para tener eso, sino, bueno, poder hablar un poco del tema. Ya cerramos con... Vamos a irnos, y vos habías traído algo, Juan, para compartir. Sí, como digo, había un identikit de desaparecidos, sí, gente que militaba, gente de gremios, y cambió el país porque
el objetivo era la destrucción de una Argentina que tenía al menos todavía industria. Después de 20 años del golpe a Perón, algo había. Y hoy podemos decir que prácticamente no recuperamos nada. Ley por la memoria, la verdad, la justicia y la historia completa. Bajo este lema, muchos argentinos muestran su postura frente a una fecha que nos convoca a todos. A todos, todos, todos. No alcanzaron los juicios, no alcanzaron los homenajes, los testimonios, los arrepentidos del horror, no alcanzaron los miles de datos, no alcanzaron las charlas, las movilizaciones. Se ve que nada alcanzó. Y me atrevo a decir que está bien. Está bien que chicaneen, está bien que discutan un número, está bien que a cada dato nuevo y cada historia que hasta al menos sensible le eriza la piel, a ellos ni les inmute. Y está bien porque eso nos sigue convocando a cada 24 de marzo, a cada día de la memoria, la verdad y justicia. Nos sigue convocando a que nos movilice que se restituya la identidad de un nieto o hijo desaparecido. Nos lleva al abrazo compatriota cada vez que vemos a una de estas viejitas atrevidas dar un paso más en su búsqueda. Intentar estar a su altura. Solamente intentar. Está bien que muestren la hilacha, porque aquellos que pusieron la cara en la búsqueda ante tanta injusticia e impunidad, en estos 50 años lograron que nuestro país alcance muchos hitos. Juicio a las juntas, condenas ejemplares, restitución de historias, sepulturas justas para aquellos que fueron asesinados en cautiverio, y una construcción de la democracia que costó y que aún debemos seguir defendiendo. Pero todavía falta. Estos 50 años nos reunió en la plaza. Muchas caras de aquellas madres y abuelas ya no están, pero su espíritu de lucha marcó a fuego a miles y miles, a millones. Y se sigue habiendo argentinos que quieren la historia completa, o las dos versiones, como dicen por ahí. Les puedo dar la historia completa. Desde la atrocidad del golpe en 1955 hasta marzo de 1976, crearon el caldo de cultivo para la escalada de violencia que vivió nuestro país. Y desde aquella madrugada del 24, comenzaron el proceso de ruptura total para nuestra república. Aún no sanó, aún reclamamos justicia, aún sufrimos la destrucción del empleo, del cierre de fábricas e industria nacional, de la fuga de cerebros, de la muerte y desaparición de una valiosa generación de muchos argentinos. Pero seguimos marchando. La historia completa es el hoy. Millones nos congregamos a hacer memoria de este hecho crucial para nuestra historia. Porque preferimos la patria, abrazamos la vida y queremos verdad. Y siempre que hay vida habrá esperanza. Que aquellos no lo olviden. Porque nosotros no olvidamos. Justicia por los 30.000, ahora y siempre.